Tercera llamada, tercera. Comenzamos. Bienvenidos a esta su casa del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Jalisco, aquí en México. Y digo en México porque esta señal también la están viendo en otros países. Bienvenidos todos. Hoy es un día de emoción porque tenemos la primicia de que un par de ingenieros que han sabido salir adelante de lo que es la costumbre. Ellos dijeron, ¿por qué no mejorar? ¿Y por qué no hacer algo diferente? ¿Y por qué no hacerlo nosotros? Dijeron ellos. Y bien, en esta primicia tenemos al ingeniero Pedro Maldonado. Pedro Maldonado se llama Pedro Augusto Maldonado Dulcey. Es de nacionalidad colombiano y ha sido distinguido con la distinción Coffee Petrol en el 2011, distinciones de alto rendimiento académico por el Instituto Técnico Superior Damaso Zapata, estudiante distinguido UIS, primer periodo académico del 93 al 97 y segundo periodo académico en 1994. Mención de honor, Unión Oriente 2008 y Barranca Bermeja, Santander, Colombia. Mejor auxiliar de policía en Santander en 1992. Sus participaciones académicas son auxiliar docente, electrónica de potencia en el 2002, es unidad UIS, es algún instituto de Santander, me imagino. Auxiliar docente, sistemas de potencia en el 2002, 2003 y 2004. Auxiliar docente en instalaciones eléctricas e iluminación en el 2005. Y profesor de sistemas eléctricos de potencia desde el 2012. En colaboración del ingeniero Pedro Maldonado, es el ingeniero Isaac Peñalosa Valencia. Él es egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica Eléctrica, mejor conocida como ESIME Zacatenco, del Politécnico Nacional. Ingeniero electricista con especialidad en sistemas eléctricos de potencia. Ha trabajado en las principales empresas transnacionales en México, por mencionar algunas: Siemens, General Electric, Alstom, Areva, Suecomex, Plataforma Marina, Telmex, y actualmente realiza la actividad de unidad de inspección, como conocida aquí en México como UBIE número 678, aprobado por la CENER. Él es miembro también de Americ y de Amubie. Bien, el ingeniero Pedro y el ingeniero Isaac han tenido a bien regalarnos su gran invención. Este ya está inventado, pero la gran invención, porque ellos han intentado desarrollar algo nuevo, desarrollar un producto, un procedimiento para facilitarnos el trabajo a los que se dedican a la actividad de los proyectos de la ingeniería eléctrica. Les agradecemos de infinito. Aquí con nosotros también en el chat se encuentra el ingeniero Jorge Ortiz Ramírez, que es actualmente nuestro presidente en el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Jalisco. Entonces, les dejo en el uso de la voz al ingeniero Isaac o al ingeniero Pedro. ¿Quién entra primero? ¿Quién entra al ruedo? ¿El ingeniero Isaac? Sí. Vale. Bienvenido, ingeniero Isaac. Gracias. Buenas tardes nuevamente. Les saludo con mucho agrado. Me da mucha emoción compartir con ustedes este método. Y bueno, el cálculo de cortocircuito siempre ha sido el coco del hombre, ¿no? Siempre ha querido manejar la naturaleza, ¿no? Recordemos que por ahí hay una película de la guerra de las dos corrientes, ¿no? De Edison con Tesla, en la que luchaban por el predominio, ¿no?
de esta energía. Y pues inicialmente los dispositivos eran muy grandes y por supuesto como no estaban diseñados adecuadamente porque se desconocían los valores de corriente de cortocircuito que se tenían, los elementos, los materiales que utilizaban no eran los adecuados. Con el paso del tiempo fueron mejorando sus diseños hasta lo que conocemos en la actualidad, ¿no? El día de hoy les platicaré sobre un método, le llamamos matricial, y por nombre Du-Bal, para el cálculo de cortocircuito. Y bueno, de los métodos de cálculo de cortocircuito conocidos, tenemos el bus infinito, en donde se calcula la corriente nominal y se divide entre el valor en porcentaje de la impedancia del transformador. Y con eso se determina la corriente de cortocircuito en ese punto, del lado del secundario o ya sea del primario, ¿no? Conocemos el método por unidad, el método de los MBAs, el método Z-Bus o Y-Bus, en donde ahí tenemos, bueno, manejamos una matriz de admitancia, ¿no? Que al invertirla tenemos una Z-Bus. Y el método de componentes simétricas. Repito, el método propuesto se llama método Du-Bal. Y para ejemplificar, tenemos este diagrama unifilar de un sistema industrial tipo, en donde tenemos el dato de la compañía suministradora. Es una alimentación en 23 kilovolts. Tenemos una potencia de cortocircuito trifásica de 250 MVA y una potencia de cortocircuito monofásica de 130 MVA. Estos valores se toman de los valores que proporciona la red general de distribución a través del SENACE. Y pues dependerá de la ubicación de la industria, la subestación más cercana que se debe tomar como referencia para ese cálculo, ¿sí? En este caso tenemos un transformador de 500 kVA con una impedancia de 6.7%. Este es un dato de placa que viene en el transformador, todos los transformadores deben tenerlo. Y tenemos una conexión ahí delta estrella aterrizada con una relación 23 kV, 480, 277 volts en el secundario. Tenemos un tablero principal en donde tenemos dos motores, uno de 20 caballos y otro de 50, con su alimentador, ¿sí? Respectivo, 3 cables del 8 AWG con una longitud de 30 metros y 3 del 2 AWG con una longitud de 20 metros para el de 50 HP. La reactancia subtransitoria, recordemos que es la que se utiliza para el momento inmediato, ¿no?, que ocurre la falla en los primeros ciclos, y normalmente es de 25% para motores pequeños. Tenemos también un alimentador con un transformador ahí bueno, son 3 del 6 AWG, una longitud de 50 metros, un transformador de servicios para alumbrado de 30 kVA y con una impedancia del 3%. Primeramente, lo que vamos a hacer es que hay una tabla 9 en la NOM, en la norma oficial mexicana de instalaciones eléctricas, utilización, en donde, o bien también en el NEC, que viene siendo la misma, en donde tenemos
de este lado, el área en milímetros cuadrados. A la derecha, el calibre en AWG o KC1000. Tenemos una reactancia para todos los conductores y dependiendo del tipo de canalización que tengamos, ¿no? Si estuvo conduit de PVC, conduit de acero, conduit de PVC, y una resistencia, ¿sí? Esos valores son resistencia y reactancia en corriente alterna para los cables de 600 volts, 3 fases, a 60 Hz y 75 grados centígrados, ¿sí? Y tenemos también diversos valores para impedancias, dependiendo de si es cobre o aluminio, y también dependiendo de la canalización, ¿sí? Para nuestro ejemplo, vamos a utilizar, por ejemplo, para el calibre 8, tenemos que es 0.213 ohms por kilómetro de reactancia, y tenemos una resistencia de 2.56, ¿sí? Para el calibre 6 es 0.210 y de 1.61 se considera conduit de acero. Y para el calibre 2 tenemos 0.187 de reactancia y una resistencia de 0.66. Recordemos que la impedancia está formada por una parte real y una imaginaria, o sea, resistencia y reactancia inductiva. Sí. Para el método por unidad, primero tenemos que seleccionar una potencia base. En este caso, vamos a utilizar 0.5 MVA o 500 kVA. Tenemos una tensión de la barra de 23. Posteriormente, se convierten las impedancias a una base común, reactancias de secuencia positiva y negativa, ¿sí? Del suministrador, o sea, la cometida tenemos que es 0.5 MVA entre 250 y tenemos el valor 0.002 por unidad, ¿sí? El transformador, como es de 500 kVA, pues lo dividimos 0.5 entre 0.5 y lo multiplicamos por el valor de la impedancia y nos da un valor de 0.057 por unidad. Para el motor de 20 HP, en este caso, se va a multiplicar el 0.25, que es la reactancia, por 0.5 entre 0.020, nos da un valor de 6.25. Todos estos valores, o sea, todos los valores de los elementos de la red, los vamos a referir a valores por unidad. En el caso del alimentador, este valor de 2.56 más el valor de resistencia más el valor de 0.213, que es la reactancia, se va a multiplicar por la longitud, pero en kilómetros. Como son 30 metros, se multiplica por 0.03, ¿sí? Y así se obtiene el valor, sí, ya referido en ohms por kilómetro. Tenemos la Z base, que es el voltaje al cuadrado o la tensión al cuadrado entre 0.5 y nos da 0.4608 ohms. La impedancia por unidad va a ser la división del Z ohms entre la Z base y nos va a dar este valor, ¿sí? Y así para cada uno de los alimentadores. ¿Correcto? Ahora, una vez que convertimos esos valores a por unidad,
lo plasmamos en un matachito, como dicen ahí en Colombia, o en un diagrama de impedancias aquí en México, y lo esquematizamos. Entonces, como se darán cuenta, para calcular la falla en uno, ¿qué es lo que pasa? Estos elementos debemos dejar un equivalente, ¿no? ¿Sí? Están en serie, cada uno de estos valores, ¿sí? Tenemos 3 buses, 1, 2, 3, ¿sí? Y recordemos que el alumbrado, pues no contribuye, ¿no? Porque no es una fuente de corriente de cortocircuito. Entonces, lo que procedemos es hacer la reducción paso a paso. Y vamos a sacar el valor de la impedancia de cada elemento. Lo reflejamos, recordemos que la impedancia es igual a la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la reactancia al cuadrado. ¿Sí? Y tenemos un valor de manera polar para cada elemento, para cada alimentador, y se efectúa la reducción de de esos elementos. Y finalmente vamos a llegar a un valor, ¿sí? De la Z equivalente, en donde está para la corriente de cortocircuito en la barra 1 va a ser 1 sobre el valor de la impedancia, que es este valor, ¿sí? Y nos da 500.04 por unidad. La corriente base, pues, se va a calcular con el valor de 500 kVA entre raíz de 3 por 23, que es la tensión. Y tienes una corriente base de 12.56 amperes. Se tiene la corriente de cortocircuito de barra 1 y la corriente base, perdón, la corriente por unidad la multiplicas por la corriente base y determinas el valor de cortocircuito. Sí. Para la siguiente barra, pues igual, vamos a ir reduciendo paso a paso. Estos están en serie entre sí y a su vez en paralelo. Y vamos a ir reduciéndolo hasta llegar al valor de la Z equivalente. Y hacemos lo mismo, lo dividimos para la corriente en 2. Tenemos que es 1 sobre el valor de la impedancia del valor de esta impedancia equivalente, y tenemos el valor en por unidad. La corriente base, para este caso, como es una tensión de 480, me regreso al... Aquí tenemos para la barra 1, 23. Para la 2 tenemos 480. Y para la 3 tenemos 220. ¿Sí? Y bueno, calculamos la corriente de cortocircuito en la barra 2. Para la barra 3, pues vamos a reducir el diagrama. O sea, ahora toda la corriente vendrá así. Va a contribuir eso, los motores, estos, se suman aquí y vienen para acá, ¿no? Entonces, vamos a tener, una vez reduciendo, un valor de corriente de cortocircuito en la barra 3 de 2000
153.21 amperes. ¿Sí? Y como resumen, pues aquí tenemos los valores en cada uno de los buses, ¿no? O barras. ¿Sí? Ese es el procedimiento de por unidad. Sí. Ahora para el método de los MVAs, pues recordemos que tenemos en el sistema la cometida 250 MVAs, tenemos en el transformador que es de 500 kVAs y una impedancia en % de 0.057. Y nos da un valor de 8.77 MVAs y para el motor de 20 caballos, pues se divide el valor de los 0.020. Recordemos que un caballo equivale a un kVA. Sí. Y se divide entre el valor de la reactancia subtransitoria y tenemos un valor de 0.08 MVAs. Para el de 50 es de 0.2 y para el transformador de 30 kVAs pues es 1. ¿Sí? Aquí igual vamos a simular fallas en cada barra y aquí viene lo interesante. Aquí el método de los MVA es diferente al valor por unidad. ¿Por qué? Porque aquí cuando son elementos en serie, lo que se hace es que para obtener el equivalente se considera como si estuviesen en paralelo. Y viceversa, si están en paralelo, se consideran como si estuviesen en serie. ¿Sí? Para obtener la potencia equivalente. En este caso, pues la cometida no está considerando ahí un cable, ¿no? Si se tuviera, estaría en serie con ese cable. Llegaría aquí a este punto y de ahí hacia el transformador, ¿no? Sí. Ese es el valor del transformador. Tenemos aquí 23, 0.48 kV y tenemos los valores de los motores. En este caso, estos motores están en paralelo, ¿sí? Entre sí. Pero para calcular la falla en uno, pues aquí ya estarían de la siguiente manera, ¿no? Vamos al siguiente bloque. ¿Sí? ¿Qué es lo que les decía? MVAs en serie se reducen en paralelo, MVAs en paralelo se reducen en serie. Para el valor para la falla en uno, pues se suman todos los de abajo y tenemos que es 1.28. 1 más 0.2 más 0.08, pues nos da 1.28. Y al obtener el equivalente de estos tres, ¿sí? Obtenemos, ya quedaría en serie con el transformador, porque la falla sería en 1. Pero estaría en paralelo con el valor de la cometida. ¿Sí? Entonces, para la corriente en 1, en la barra 1, pues tenemos una potencia de cortocircuito de 251.11, ¿sí? Con una tensión de 23 kV, ¿sí? Y aquí la corriente de cortocircuito, pues únicamente se divide la potencia sería aquí 251.11 entre raíz de 3 por
la tensión. ¿Sí? Y nos da el valor de 6.310 kiloamperes. ¿Correcto? Para el bus 2 o barra 2, pues tenemos este diagramita, en donde ahora estos están en paralelo y estos estarían en obteniéndose aquí el valor de 8.47 y en paralelo con los de acá de abajo, ¿no? ¿Sí? Y se obtiene la corriente de cortocircuito de 11.74. Sí. Este 8.47 pues sale de multiplicar, o sea, como están en serie, se consideran como si estuvieran en paralelo, ¿no? 250 por 8.77 entre su suma de ellos, y por eso da 8.47. ¿Correcto? Es el valor para la barra en 2. Para la barra en 3, pues igual se van reduciendo, ¿no? Y tenemos una corriente de cortocircuito de 2.3578 kiloamperes. Sí. Ahora, ese ejemplito es tomado del libro del ingeniero Javier Armando Oropesa, Ángeles, y se hace la comparación de este método con el propuesto, ¿no? Ahora, vamos a hacer algo, ¿no? Si recuerdan que, bueno, las famosas matrices, pero aquí lo vamos a llamar filas y columnas, ¿no? O sea, lo que tenemos en la fila, por ejemplo, 8 y columna B, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir sumando lo que coincida en el bus 1 o barra 1. Es decir, para el bus 1, aquí le voy a escribir, bus 1, vamos a sumar lo que es 250 más, Perdón, ingeniero, no se ve su pantalla. no se ve, perdón, Solo se ve la diapositiva. sí, permítanme, gracias. Ahí la ven. ¿Sí ven Excel? Sí, ingeniero, ya se ve la hoja de Excel. Gracias. Y tenemos el valor de 258
8.77. Para el bus, bueno, para el elemento 1, 2, pues va a ser lo que está conectado entre el bus 1 y el bus 2. En este caso es 8.77. Y para el 3, el 1 con el 3, pues no hay nada. No hay una conexión física directa. Y por lo tanto, vale 0. ¿Sí? Ahora, para el elemento 2, 1, es igual al 1, 2, es 8.77. Para el bus 2, pues va a ser la suma de todos estos más la suma de este. ¿Sí? Entonces va a ser 8.77 más 1.28. Para el 3, perdón, del 2 al 3 va a ser 1. ¿Sí lo ven? No, ingeniero, nada más se ve su hoja de Excel. Tal vez podría copiar la imagen de su diagrama para poderlo visualizar un poco mejor. Ahí en Excel como una imagen. Ya sé, ya. Ahí se ven ya los dos. Sí, ingeniero. Y ya se ve, ingeniero. Bueno, perdón, repito, para el elemento 1 en la barra 1, vamos a sumar todo lo que está conectado al 1, que es 250 más 8.77. ¿Sí? Que es 250 más 8.77, pues está 258.77, ¿no? Para el 1, 2 es 8.77. Para el 1, 3 quedamos que es 0 porque no hay ninguna conexión directa. ¿Sí? Se coloca 0. Y para el valor 2, 1 es igual al 1, 2. Es 8.77. Para la barra 2, aquí pues se van a sumar todos los que coincidan a la barra 2, ¿sí? Y nos da 10.05. Para el 2, 3, pues es 1, porque entre 2 y 3 entre el 2 y el 3 hay 1, ¿sí? Entonces se coloca 1. Para el 3, 1, o sea, es 0 también porque es lo mismo que lo que hay entre el 1 y el 3. Es igual al 3 con el 1. Y vale 0. Lo que hay del 3 al 2, del 3 al 2, pues es 1. Inge, ¿podría repetir de dónde salió el valor de 10.05? Con gusto. Es de la suma, aquí vamos a sumar todos estos que están en paralelo entre sí, 0.08, 0.2 y 1, nos da 1.28. Y este valor, que es 8.77, nos da 10.05. Gracias, Inge. Ahora, lo que hay en el 3, ¿qué es lo que está conectado al 3? Únicamente el 1, que es el transformador de servicios. ¿Sí?
Y pues aquí viene la magia, ¿no? O sea, recuerden que son potencias. Estamos manejando puras potencias de cortocircuito. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Invertir la matriz. ¿Y cómo se invierte la matriz? Lo pueden hacer, si es una matriz pequeñita de 2x2, pues la hacen manualmente, ¿no? Pero si no, pues con una calculadora o aquí en Excel hay una función que se llama igual M inversa. Perdón. Primero se selecciona el rango. Como es una matriz de 3x3, vamos a seleccionar 3 filas y 3 columnas. ¿Sí? Y aquí vamos a colocar igual M inversa. ¿Sí? Y seleccionamos el rango de la matriz. Cerramos el paréntesis. Con Control Shift y Enter. Ya le invirtió la matriz. Ahora, recordemos que los valores de la diagonal principal, que son estos, ¿sí? Es el bus 1, 2 y 3. ¿Correcto? Entonces tenemos que para el bus 1 tenemos una potencia. ¿Qué es lo que debemos hacer? Como está invertida, la volvemos a invertir. Pero nada más el valor. Uno sobre ese valor. ¿Sí? Para el bus 2, pues debe ser igual a 1 entre el elemento 2, el bus 2. Y para el 3, tenemos que es igual a 1 entre este valor. Y ya tenemos una potencia ahí. Ahora, para calcular la corriente, el cortocircuito en el bus N, pues debe ser igual a la potencia, el valor de la potencia. Sí. Entre el valor de raíz de 3, raíz cuadrada de 3, por la tensión en el bus 1. Y ahí tenemos el valor de la corriente de cortocircuito en kiloamperes. ¿Sí? Para el bus 2, ¿qué es lo que se tiene? Se tiene un voltaje de 480. Entonces aquí en lugar de 23, se coloca 0.48. ¿Sí? Y para el 3, tenemos un voltaje de 220. Y ya tenemos el valor de corriente y cortocircuito en cada bus de ese sistema. Oye, ingeniero, Sí. ¿esta es la corriente trifásica y la monofásica? También se puede calcular.
obviamente, pues ahí ya aplica de acuerdo al tipo de configuración de los elementos, las conexiones, de acuerdo a las redes de secuencia. ¿Sí? Entonces, resumiendo aquí, pues tenemos los valores, ¿no? Por el método MBA y por el método propuesto. Sí. Otro diagrama unifilar es también un sistema industrial. Ese es tomado de los apuntes del ingeniero Rodolfo Lorenzo Bauti. Pues tenemos lo siguiente, ¿no? 250 MBAs, 13.2, una protección de 100, aquí el transformador de 1000 kVA, y tenemos nuestros motores, ¿no? De 5, de 200, de 100, y el transformador de servicios. Igual vamos a hacer los cálculos, ¿no? Nada más como recordatorio, recuerden que la cometida, el valor de los MA es la raíz de 3 por el voltaje, por la corriente, ¿no? Y para el cable es la tensión al cuadrado entre la impedancia. Aquí en este ejemplo vamos a utilizar la impedancia del cable entre los números de cables por fase, por su longitud. Para la potencia equivalente del transformador, pues es la capacidad del transformador entre el valor en por ciento de la impedancia. Y de los motores, aquí se utiliza la letra código del motor por los HPs, que esto viene en la tabla 437, inciso B, del NEC, o de la misma norma. Sí. Tenemos aquí los datos del sistema. Sí. Tenemos la tensión, la potencia, la fórmula y el valor. Dibujamos nuestro diagrama y aplicamos lo mismo, ¿no? En este caso, en la barra 1 o nodo 1 o bus 1, tenemos 13.2, en el 2, 0.44, en el 3, 0.22. ¿Sí? Y bueno, por ahí me preguntaron de cómo calcular la matriz inversa, ¿no? Pero en este caso no me voy a detener a explicar para avanzar un poco más, ¿no? Pero, por ejemplo, para para una matriz de 3x3, pues se puede aplicar la regla de Sarrus, ¿no? En donde bien se agregan las filas, 2 filas hacia abajo, las primeras 2 filas se colocan abajo, o bien las 2 columnas hacia la derecha, ¿no? Y se calcula el determinante y se hace la multiplicación hacia la izquierda de las diagonales principales y se le resta lo que va hacia la derecha, se multiplican y se suman y se restan hacia la izquierda. Sí. Y bueno, es un proceso muy tardado. Y tenemos aquí vamos a regresarnos o si quieren anotar estos valores, los que estén anotando, por ejemplo, para el bus 1 tenemos 250, que es el valor, a ver si
que es 250 más 20, ¿no? Que es lo que conecta al bus 1. Entonces son 250 más 20, 270. Lo vamos haciendo mejor aquí en Excel. Sí. Como ejercicio. Entonces para el bus 1 tenemos que son 250 más 20. Tenemos 270, ¿no? Lo que hay entre el 1 y el 2 es 20. Lo que hay entre el 1 y el 3 es 0. Sí. Y lo que hay del 2 al 1 es lo mismo del 1 al 2, es 20. Lo que hay en el 2 es la suma de todos estos elementos y la suma con este, ¿no? Porque están en paralelo. Y eso nos da 0.02 más 0.8 más 0.8 más 0.4 más 0.4 más 1.5, ¿no? Y nos da 392. Lo que hay entre el 2 y el 3 es 1.5. ¿Sí? Lo que hay entre el 3 y el 1, pues es igual. Lo que hay entre el 1 y el 3 es 0. Lo que hay del 3 al 2 es 1.5. Del 3 al 2 es 1.5. Lo que hay en el 3, lo que llega al 3 es 1.5. ¿Sí? Y aquí procedemos a hacer lo mismo, ¿no? Aquí le voy a escribir matriz de potencias, ¿no? Y aquí sería una matriz inversa, ¿no? De potencias. Entonces recordemos que se selecciona un rango de 3×3 y se escribe igual a M inversa. Si lo tienen en inglés, pues debe ser M inverse. Se abre paréntesis, se selecciona el rango, se cierra, Control Shift, Enter, y ya obtenemos la matriz inversa de potencias. Esta es matriz inversa de potencias. Sí. Entonces, Inge, en la 2 ¿no te hizo falta sumarle el 20 que conecta con el bus 1? este es el mismo 1, 2, es igual al 2, 1. Ah, ¿te refieres a este? Sí. Sí, gracias. Entonces se tiene
el bus, se tiene la potencia, la corriente. Entonces recordemos que lo que está en la diagonal principal sí, es igual a 1 entre el valor igual a 1 entre igual a 1 entre valor. Sí. Y pues calculamos la corriente, ¿no? Que es igual a la potencia entre raíz cuadrada de 3 por la tensión de 13.2 en el bus 1, ¿no? Sí. Aquí sería, en lugar de 13.2, sería 440, ¿no? Y en el 3, 220. Sí. Y ya tenemos los valores de corriente de cortocircuito del sistema. Por eso les decía que el método es una combinación del método de los MBAs con el método ZBus, ¿no? O YBus. Sí, ahora vamos a... Sí, donde aquí tenemos los valores y de la matriz de potencias se invierte la matriz, el método Duval y el método de los MBAs. Y si se fijan, los valores son muy similares. Obviamente, pues ahí dependerá el número de decimales que se estén utilizando, ¿no? Correcto. Esta es la letra de la tabla que les mencionaba, ¿no? La 430. Letras de código de indicación para rotor bloqueado. Se considera el máximo, el valor máximo de acuerdo a la letra código. Y bueno, es otro diagramita en donde se tienen también los valores, ¿no? de cada nodo. 250 más 20, uno entre de 1 a 2 hay 20, al 2 pues es la suma de todos estos que están en paralelo, pero como están en paralelo se consideran como si estuvieran en serie, se suma y está en paralelo con esto. Sí. Se forma la matriz de potencias, la matriz inversa de potencias y se tiene el valor ahí de cortocircuito. Y bueno, pues digamos que hay menos probabilidad de error
utilizando este método, porque son menos datos, es más simple, es didáctico. Se puede implementar en aplicaciones comerciales, porque pues, aplicaciones puede haber muchas, ¿no? Pero que utilicen este método, pues no hay. El método aplica incluso para sistemas eléctricos de potencia, ¿no? Si queremos. El método aplica para todas las fallas y es hasta ecológico porque pues no utiliza tantas hojas para hacer el reporte, ¿no? Todo está concentrado. Sí, y bueno, ahora mi compañero Pedro, Buenas tardes. Tuve un problemilla, lo quise hacer en Excel, pero no, solamente me dio el primer valor de la matriz. Ya lo demás me falló. No sé si podamos repetir el procedimiento, por favor. ¿de cuál, perdón? En la matriz de potencias en Excel. Ah, sí, claro. En cualquiera. El procedimiento para la formación de la matriz. Sí, así es, porque o sea, el primero sí me salió, pero, o sea, digamos, el de 270 sí me salió, pero los demás ya no. Ah, bueno. Aquí está. Es 250 más 20. Es ¿no? 270. Lo que hay entre el 1 y el 2 es 20. Sí. Sí. Lo que hay en el 2, perdón, del 1 al 3 es 0. Porque Sí. recordemos que no hay una conexión directa. Por eso vale 0. El 2, 1 es igual al 1, 2. Es 20. Lo que hay en el 2, en el bus 2, Sí. es la suma de todos estos. Sí. De todos estos que están en paralelo, se suman y está en paralelo con este. Se suma este valor también. Muy bien. Por eso da 23.92. Lo que hay entre el 2 y el 3 es 1.5. Sí. ¿Sí? Ok. Y del 3 al 1 es lo mismo del 1 al 3, vale 0. Sí, 0. Ajá. Del 3 al 2, lo mismo del 2 al 3, 1.5. Y lo que llega al 3 es 1.5, ¿no? Porque es lo único que hay. Ok. Sí, me queda claro. Nada más la fórmula para hacer la matriz inversa de potencias, eso es lo Sí. que no me arrojó bien el resultado aquí en mi... Ah, bueno, se selecciona, o sea, ya tienes aquí la matriz de potencia. Sí, Entonces, sí, ya las tengo. seleccionas un rango de 3x3, o sea, 3 filas y 3 columnas. Ajá. ¿Sí? Y en este espacio de la esquina superior izquierda, sí, escribir igual a m inversa, abres paréntesis y seleccionas el rango de la matriz que quieres invertir y cierras paréntesis y luego presionas Control Shift y Enter al mismo tiempo. muy bien. Okay. Sí. Y bueno, el ingeniero Pedro Maldonado. Sí, muy buenas noches, estimados colegas de México. ¿Cómo están? Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias. Buenas noches. Bien, buenas noches. Ok, no, simplemente agregar a la buena exposición que hizo el compañero Isaac del método es unas cosas más de reflexión, ¿no es cierto? Bueno, actualmente, digamos, toda la matemática, los libros de texto con la que nosotros aprendemos los sistemas eléctricos de potencia, o más bien los análisis de redes, pues si uno hace un seguimiento histórico, realmente hay un cambio notable
hacia la época de posguerra, ¿no es cierto? De la Segunda Guerra Mundial, que es donde pues vino la etapa de los transistores y del computador, ¿no es cierto? Lógicamente, antes de la guerra, pues estaban los analizadores de redes, ¿no es cierto? Que eran componentes analógicos y todas esas cosas que simulaban el sistema y con ello pues habían unos analizadores AC, otros DC. Los de DC eran para las fallas y se utilizaban a determinadas frecuencias también para el de AC, por ejemplo, a determinadas frecuencias para que fueran los componentes reducidos y obtener, digamos, los flujos. Bueno, en ese repaso del árbol genealógico en ese contexto histórico, como lo queramos mirar, ver, uno tendría a pensar que, digamos, los métodos ya están escritos y esos son los que son, ¿no es cierto? Y que los métodos emergentes, pues estamos hablando ya de cosas más rimbombantes, como, digamos, como análisis más probabilísticos, como lógica difusa, como minería de datos, cosas más avanzadas, ¿no es cierto? O algoritmos genéticos y cosas de estas evolutivas, bien, para optimización. Entonces, la necesidad histórica de aquella época, pues era una, ¿no es cierto? Y hoy en día, pues el panorama ha cambiado totalmente, ¿no es cierto? Les doy solamente un ejemplo. Por ejemplo, en algunos textos, incluso hasta hace poco, se sigue repitiendo los temas de ordenamiento óptimo, ¿no? De explotación de la matriz, de esa esparcidad, lógicamente, para poder almacenar, porque es que los computadores de aquella época, pues imaginémonos, ¿sí? Eran restricciones en memoria y restricciones en velocidad, ¿no es cierto? Esas restricciones tecnológicas, pues se han superado, ¿no? Con creces, ¿no? Incluso digamos, como el teléfono inteligente más de baja gama, pues superan con creces el famoso ENIAC de la computadora esta que ocupaba un cuarto, ¿no? Con las que se hicieron los primeros cálculos, sobre todo para este tema de la investigación de operaciones, ¿no? Bien, entonces, y antes de los analizadores, pues lógicamente hay paralelo, también evolucionó las reglas de cálculo y habían diferentes tipos de reglas de cálculo y bueno, eso, habían unos magos para eso, ¿no es cierto? Pues los ingenieros tenían que volverse unos magos para hacer ese tipo de cálculos. No viví esa época, pero me imagino, ¿no? Esas épocas pues eran doradas. El método de las componentes simétricas, 1918, Fortescue. Entonces uno tiende a pensar que esos grandes desarrollos pues se dieron en aquellas épocas, ¿no? Pero ¿qué pasa con las épocas nuestras, ¿no? O más recientes, un poco antes de nosotros? Porque muchas de estas tesis y los desarrollos, tesis no me refiero al libro que queda ya, pues, acaparando un poco de polvo en las estanterías de las bibliotecas de muchas de nuestras universidades, sino qué pasa con todas esas tesis, ideas, propuestas novedosas, bueno, que realmente se convierten de pronto en un requisito de grado, un requisito de una publicación indexada para poder accesar a programas de posgrado, bueno, lo que sea. Y lógicamente se ha comercializado también este aspecto, pero bueno, no entremos en esos detalles. Bien, el Excel como herramienta me parece que está subutilizada. De hecho, no es que me parezca, es que ya he comprobado que está totalmente subutilizada. Entonces nos centramos en usarla como para las cajas para las cajas menores, para los cuadros de las cajas menores, no sé, o sea, alguna otra cosa, pero de matemática poco, ¿no? Por ahí escasamente, digamos, mirar algunos escenarios con algo de estadística, pero y eso que han sacado muchos más módulos, pero bueno, estoy hablando del Excel básico. De hecho, esto es Excel básico, como se pudieron dar cuenta. Esto no maneja VBA, ni macro, ni nada de esas cosas, pues macro grabadas. Bien.
Entonces, ese es como el primer, algo que resuena, ¿no? Dice uno, bueno, pero Excel, ¿y por qué lo está tan utilizado por parte del nivel, digamos, de ingeniería que somos nosotros? Y lo otro es el pensar fuera de la caja. Bien. Al respecto del pensar fuera de la caja, y perdóname esta reflexión un poquito larga, me refiero es que si usted examina los libros que vienen con esos cambios que mencioné apenas, pero, lógicamente por evoluciones tecnológicas que incorporaron, digamos, eso, y los libros evolucionaron en función de eso también. Incluso el Newton-Raphson no era utilizado porque, por el tema de esa restricción, ¿no es cierto? Aunque lógicamente es mucho más poderoso, pero la restricción tecnológica lo impedía usar en un primer momento, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente, Gauss-Seidel, ¿no? Aunque fuera mucho más demorado. Lógicamente, pues, se requería, el avance tecnológico se requería, y lógicamente por ahí también se vinieron todos los demás desarrollos, los que estaban por ahí represados. Entonces, pensar fuera de la caja. Y retomo lo de los libros. Si usted examina los libros de sistemas de potencia, pues yo no sé, comprar uno, comprar otro, comprarlo en un lenguaje o comprarlo en otro, básicamente son la repetidera de la repetidera. ¿Sí? Me gustan mucho los libros de Enrique Harper, gran compatriota mexicano de ustedes y grande en el mundo académico, porque sus libros hicieron bajar ese lenguaje pomposo de la ingeniería, que, madre, los ingenieros están por ahí en la estratosfera, a ese lenguaje más fácil para los estudiantes, ¿no es cierto? En sus ejemplos y en sus explicaciones. Bien, entonces, ese pensar fuera de la caja es el que nos lleva a proponer todos estos métodos. Bien. Hay muchas cosas. Me gustaría que estos espacios los abriéramos más y para otros temas. No sé, hay como de pronto con Isaac, ¿no es cierto? Y han sido muy bien recibidos en México. Entonces, toda comparación es odiosa. Yo espero que haya público también de mi querida Colombia. Lógicamente yo les compartí ahí pero necesitamos avanzar. Esa es la realidad. Y la única manera de avanzar es desde la base, de los cimientos. Aquí estamos hablando incluso de los análisis básicos, no estamos hablando de cosas muy raras por allá que lo podríamos hacer, pero bueno, pero tocaría en otros temáticas. Bien, entonces, ¿qué nos permite el método? Y en esto sí voy a ser muy claro. En la academia se nos enseña a ser muy buenos matemáticos, como ingenieros muy buenos matemáticos, y eso está muy bien. Pero la pregunta es el análisis. Entonces, usted en un previo o digamos en una cátedra, no sé, un semestre efectiva en tiempo, que no es un semestre, lógicamente a usted le ponen, no sé, en el examen de fallas, no sé cuál número será el número 4 de los exámenes de la materia, entonces le ponen un sistema de 5 barras y calcula ahí lo que pueda en 3, 4 horas de previo, y uno dice, bueno, carajo, si esto se trata de apenas de hacer operaciones, sumas y restas, que es lo único que sabemos hacer los ingenieros, y realmente en las calculadoras eso es lo que procesan, sumas y restas, ¿no? Eso es puro, eso no es más. Así usted vea símbolos raros de integrales y cosas, eso son sumas y restas. Entonces, la idea es enfocarse en el análisis, ¿sí? Por ejemplo, si el tiempo es tan preciado hoy, que realmente, imagínense, es que un semestre, y ahora hay unos libros hasta de 1000 hojas, y multiplíquelo por 5 materias. Entonces, el muchacho, ¿qué está haciendo? ¿Está memorizando? ¿Está repitiendo como un pajarito? ¿O realmente qué se está haciendo en la educación? Y esas falencias uno los encuentra en el sector productivo. Entonces, en el sector productivo está la persona que se sabe como la Biblia y la recita como la Biblia, pero es una norma. La NON, en este caso aquí la NET 2050, ¿sí? Puede tener 1000 páginas y se la saben. De hecho, le dicen a uno la página y el versículo y el artículo y todo eso, y perdónenme con la comparación, pero bueno, guardando las debidas proporciones. Entonces,
¿Por qué yo insisto en Excel? Porque es que Excel es muy poderoso y lo otro es el costo del software comercial, que lógicamente es altísimo y no es porque sea México, va a salir más barato que Colombia, ni siquiera en Estados Unidos, es un alto costo y la mayoría de software pues no son ni de México ni de Colombia, ¿sí? Todos lo sabemos. Contadas excepciones, ¿no? Pero en otros ámbitos, los software. Bien. Entonces, ustedes en su quehacer diario, me imagino que tendrán que, para un desarrollo comercial, algo pequeño, bueno, comprobar, digamos, que al menos se cumplen, que las corrientes de falla calculada, pues lógicamente tienen que ser mayores que las reales para que usted esté tranquilo, ¿no? Bien, entonces ese costo, pues lógicamente va a crear un monopolio. Entonces las grandes empresas son las que dicen, no, pues yo sí puedo calcular esto porque tengo el software, lo tengo licenciado. Y de hecho, ni siquiera uno tiene que tener Excel como Excel licenciado porque hay un Excel Open, ¿no? De un Office Open. No es que le está haciendo aquí propaganda ninguna porque no tengo ningún vínculo comercial con ellos. Pero bueno, ese es el caso. Y volviendo al tema del ADN que hay en nuestros egresados, a partir de todo ese conocimiento que se les embute en un programa, usted ve y que al cabo de unos años prácticamente, si necesitan hacer cualquier cosa, prácticamente tienen que recurrir a un software. Y prácticamente al menor esfuerzo, lógicamente, ¿no? Ahora, el software, ningún software, excepto aquellos programas de computadora que manejan sistemas muy delicados como son para esos temas de plantas nucleares y cosas de esas, son certificados, ninguno. Es decir, realmente el goodwill de un software es por el gran manejo que se tiene, dice, este da más o menos resultados exactos, ¿sí? O de acuerdo a la teoría, listo. Pero realmente si usted le mete basura, basura sale, pero y es más, hay modelos que son malos y están incluidos en el software, ¿sí? Entonces, uno no sabe realmente qué está haciendo, porque usted le puede meter 1000 datos ahí y usted no sabe qué está haciendo con cada dato de cada pestaña ahí de que usted le agrega, ¿no? Bien. Entonces, esa parte matemática no la podemos dejar como ingeniero, ¿no? Porque esa es la esencia del ingeniero, ¿no? Pues aquí en Colombia hay compañeros que dicen, no, a mí ya se me olvidó la ley de Ohm, ¿no? Suena chistoso, pero es cierto. Y ellos se dedicaron a su comercio, a hacer dinero y son empresarios. Y pues contratan ingenieros, pero lógicamente si uno está enamorado de la ingeniería, está enamorado de las matemáticas. Entonces eso, digamos, como un comentario. Entonces, compañeros de México, de verdad ha sido un gusto, tanto de Isaac como mío, haberles presentado este pequeño aporte. Ojalá nos permiten abrir el espacio a más aportes que hemos venido desarrollando junto con Isaac. Lo mismo, promocionar esto, porque es que si no es gringo, y perdónenme, bueno, si no es de Estados Unidos o de la Unión Europea, algo no es bueno, ¿no? O sea, es decir, le creemos más al producto externo que al producto interno, ¿no? Entonces, he ahí una falencia, ¿no es cierto?, de parte nuestra. No creemos en nosotros mismos, en lo que podamos hacer. Bueno, lógicamente eso viene desde la conquista. No nos conquistaron solamente el territorio, sino nos conquistaron la mente también. Pero bueno, entonces yo ya con eso me despido. De verdad estoy muy complacido. Muchos participantes, ahí de 60 nos han bajado. Y un gran saludo. Y Isaac, no sé si quieres agregar algo. Bueno, de pronto Isaac. Sí, bueno, si me escuchan. Sí, ingeniero, sí se escucha. Sí. Únicamente agregar que está en trámite la patente de este método y hay una ponencia
registrada con el número 60 para la reunión de grano de potencia, y la ROC ANSE que organiza la IEEE Sección México. Ya está aprobado y se está trabajando sobre la marca también del método. Y reiterar el agradecimiento por permitirnos compartir el conocimiento. Ojalá y me haya explicado adecuadamente. Y estoy a sus órdenes. Y saludos. Muchas gracias, ingenieros. Muchas gracias, que tengan buena noche. Gran reflexión del ingeniero Pedro Maldonado y magnífica exposición del ingeniero Isaac Peñalosa. Muchas gracias. Esta primicia debemos de sentirnos muy halagados por haberlo recibido nosotros y además de manera gratuita. Estamos muy agradecidos con ustedes y con toda la audiencia. 60 participantes hasta ahorita. Es un buen número, y además podemos ver que de distintas partes del país, y eso es muy bueno. La reflexión que nos hace del Excel, creo que tenemos que trabajar más en el tema de conocer más el Excel para usarlo más en ingeniería. De parte del Colegio de Ingenieros Electromecánicos del Estado de Jalisco, agradecemos su participación, agradecemos su paciencia, agradecemos estar con nosotros. Vamos a procurar a través del ingeniero Isaac y el ingeniero Pedro responder todas sus preguntas que han hecho en el chat y podérselas responder a cada uno de manera puntual en función del tiempo, si les parece bien, que en el chat nos lo puedan hacer o en la página del colegio, que nos puedan mandar algún comentario y daremos puntual respuesta a cada uno de las preguntas, si les parece bien. Por mi parte, mi nombre es ingeniero Carlos Armando García Carrillo, que tengo aquí la actividad de la capacitación en el colegio. Les digo, estoy abierto para abrir los canales de comunicación a quien quiera exponer algo. Todos tienen la puerta abierta para exponer. Los invito a que tengamos más expositores. Miren, en el país, a nivel de ingeniería eléctrica, podemos contar, no pasan de 20 expositores los que se puedan dedicar a esto, de exponer el conocimiento de la ingeniería eléctrica, mecánica eléctrica. Los invito a que colaboren con nosotros. La puerta está abierta y hay capacitación para todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Muchas gracias a todos. Buen día. Todos, ingenieros. Gracias. Gracias. Gracias, saludos. Gracias.